a las aulas, todos los niños a las aulas, con mucha disciplina, los jóvenes, vayamos saliendo todos con mucha disciplina para nosotros. Ellos allá recibirán de lo que el Señor tiene para ellos y nosotros aquí poder disfrutar de uno de los más grandes manjares que tenemos en el tiempo de la mañana, que es la palabra de Dios, y así estamos recibiendo a nuestro amado pastor, bendecido pastor, el pastor Jesús. Digo, cuando lea la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos y contentas en este día? Un fuerte aplauso al Señor. Ahí mientras estaba en la adoración, bueno, esta tarde ya me había dado problemas, pero llevaba varios cultos usándola sin problemas y de pronto se me borró el mensaje entero. Aquí me solamente quedó una empezó a tambalear aquí abajo, aquí, y empezó a moverse solo, y una sola, pero bueno, gracias a Dios había rescatado, tenía un borrador aquí en el celular, y lo importante es que la palabra de Dios sea predicada. Amén. Y el enemigo nunca quiere que la palabra de Dios sea predicada, pero empezó como una taquicardia, a temblar y a pasarse, a apagarse, a encenderse, y de pronto una nada más. Pero gracias al Señor dice que hombre precavido. Vale por dos. Y entonces el mensaje de hoy le hemos titulado La importancia de ayunar. Diga conmigo, la importancia de ayunar. Hay mensajes que a veces parecen que no tienen mucha importancia, pero en realidad nos preparan en la vida espiritual para poder enfrentar situaciones en la vida y para poder progresar en el camino de Dios y tener una vida exitosa, valga la redundancia, en Cristo Jesús. Y me recuerdo cuando comenzamos a caminar en Cristo, que nos convertimos al Señor, que Cristo nos rescató. Lo primero que hago es ejercitar el ayuno. Incluso en mi ignorancia, yo ayunaba fumando. Tenía un vicio tremendo, traté de la bebida, el vicio del licor que tomaba todos los días. Fue rápido, gracias al Señor, fue bien rápido, pero fumar fue bien costoso. Tuve que, yo cuidando exámenes, alumnos, en la escuela donde trabajaba, y fumando un cigarro, ayunando por dejar de fumar. Y Dios ve la ignorancia, ve que uno no tiene la capacidad como cristiano y la madurez necesaria, pero ve el deseo que uno tiene de cambiar. Amén. Y eso es lo fundamental, que Dios vea tu lucha, vea tu deseo de cambiar y de esforzarte por dejar aquello que antes era para la carne y llenarte en el espíritu para glorificar más al Señor. Y me recuerdo que, bueno, después que mi esposa y yo contrajimos matrimonio, hago un ayuno de 3 días seguidos. 3 días, saben que en Cuba no hay muchos alimentos, y 3 días, y en esos ayunos de 3 días parciales, sin interrupción, Dios me reveló muchas cosas. Amén. Y escribí todas las peticiones que escribí. Te digo, todas han sido contestadas. Aleluya. Todas, para la gloria de Dios, le doy gracias al Señor. Y Dios me pasó una película delante de mí de lo que estamos viendo ya y de lo que vamos a ver en el ministerio.
Amén. Y la mayoría de las veces cuando Dios te da un sueño, nunca te revela el proceso. Solamente te muestra el avance final de la película, pero no te muestra el proceso. Dios le dijo al pueblo de Israel, vayan a la tierra prometida, pero no le dijo el largo camino que tenían que circundar en el desierto para poder llegar a ella. Y las vicisitudes y situaciones que tuvieron que pasar. Bueno, hoy la importancia de ayunar. Ahí está, diga la importancia de ayunar. ¿Cuántos ayunan aquí? Sea sincero. El ayuno trae victoria, trae bendición, trae prosperidad, rompe cadenas. Al principio que llegué a este país, casi todos los días trabajando, yo ayunaba, trabajando, y siempre buscaba la oportunidad para, detrás de aquellas cajas, tirarme a orar o en el baño o a la hora del lunch, pero casi todos los días. Y le voy a decir una cosa, que Dios rompía cadenas, establecía nuevas metas en nosotros y nos daba nuevas victorias. Amén. Porque el ayuno trae bendición al creyente. El cristiano que practique el ayuno es como el que va al gimnasio todos los días a hacer ejercicio, sus músculos comienzan a fortalecerse. El ayuno es el ejercicio fundamental para el espíritu, amén, para el alma. Entonces vamos a leer en 2 Corintios 20, del 1 al 3. 2 Corintios, Crónicas. 2 Crónicas 20, del 1 al 3. Yo lo hice para ver si ustedes estaban atendiendo. 2 Crónicas 20, del 1 al 3, dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, concluyendo contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud. ¿Qué venía contra Josafat y contra Israel? Una gran ¿qué? Una gran multitud sobre Jerusalén, que ya estaba fraccionada, estaba dividida en dos reinos, la nación de Israel. Y estamos viendo aquí a un prominente hombre de Dios, rey, que glorificó, descendiente de David, que glorificó a Dios en todo. Desde contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo ¿qué? Temor. ¿Qué tuvo él? Temor porque somos ¿qué? Humanos. Somos humanos. Y a pesar de que, y aunque este hombre era un hombre que glorificaba a Dios en todo, que adoraba a Dios, que buscaba la dirección de Dios para todo, también le llegó el proceso, también le llegó el problema. No crea que porque vas a la iglesia, porque perteneces, porque sirves, porque eres alguien que obedeces la palabra de Dios, no vayan a llegar a la prueba. Amén. Cristo lo dijo en la parábola de los dos simientes, que dice que la prueba le llegó a quienes, a los que habían construido la casa sobre la roca y a los que la habían construido sobre la arena. Ahí la diferencia fue el final, que una fue destruida para siempre, completa, y la otra permaneció firme. Quiere decir que la roca tipifica a Cristo. Ahora, entonces él tuvo ¿qué? Temor. No es pecado tener temor. Lógicamente el temor debilita tu fe, pero lo importante es no quedarte en el temor. ¿A quién le gusta que le den por malas noticias? ¿A quién le gusta que le digan, mira, viene por ahí un ejército tremendo a atacarte, te van a rodear? ¿A quién le gusta eso? Como humano él tuvo temor, pero él no se quedó ahí. Entonces Josafat se humilló su rostro. ¿Qué hizo él? Humilló su rostro para consultar a Jehová.
e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Qué hizo este hombre? Clamar al Señor. Dice, vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a proclamar ayuno delante del Señor. Se humilló delante de Dios. Y esto es reconociendo de que sin Dios no podemos lograr nada. Esto es reconociendo que si Él no nos da la fuerza, no tenemos poder alguno. Que si Él no pelea por nosotros, no tenemos la victoria. Josafat sabía a quién acudir. Él sabía que por desobediencia del pueblo, no sé quién, o por pruebas que Dios permite para manifestar su poder, venía un gran ejército de varias naciones a atacarlo, a rodearlo. ¿Qué tuvo él como ser humano? Temor. Como seres humanos tenemos temor, pero sabemos que nuestra confianza está en otro que es grande y todopoderoso y que nos puede dar la victoria por encima de cualquier circunstancia. Aleluya. ¿Y qué hizo este hombre? Se humilló su rostro para consultar a quién, a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Aleluya. Hay cristianos que piensan que la liberación hay cristianos que piensan que la liberación y el fortalecimiento espiritual se obtiene con solamente alguien te ponga las manos encima y tú caigas en el suelo y ya seas libre completamente. Y aunque eso ayuda, pero no es suficiente, pues tú necesitas luchar, tú necesitas guerrear y fortalecerte, y para eso necesitas entrar en un proceso de santificación. El cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, viene crudo, viene inmaduro, viene con las cosas del mundo, de la cultura del reino, el lenguaje, todas las cosas. Ahora necesita entrar en un proceso de santificación. Ese proceso de santificación, ¿qué quiere decir santificación? Apartado para Dios, exclusivo para Dios. No puedes seguir viviendo tu vida en el mundo y tu vida en el reino de los cielos. Eso se llama tibieza. Y dice la Biblia en Apocalipsis que los tibios serán ¿qué? Arrojados, vomitados de su boca. Entonces, ese proceso de santificación es bien fundamental para el creyente porque nos ayuda a madurar y a comprender bien en el camino en que estamos cómo proceder, cómo actuar y cómo poner toda nuestra confianza en el Señor. Ahora, uno de los ejercicios espirituales que más nos ayuda en esto es el ayuno y la oración. Amén. Amén. Y acompañado, por supuesto, de la fe, que es el ingrediente fundamental para esta receta. Amén. El ingrediente fundamental, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hay personas que han estado 3 días, no sé cuántos, en ayuno y en oración y no han tenido la fe necesaria. Y te voy a decir algo, sin fe no podemos lograr nada. Amén. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Amén. Simplemente lo que tuvimos fue un tiempo ahí pasando hambre o un ejercicio ahí religioso, pero en realidad no lo creímos. Y la Biblia dice en el libro de Santiago que el que se acerca a Dios tiene que creer que le halla, Amén. que Dios le escucha, que Dios está en el asunto. Amén. Entonces, yo me recuerdo, pon pausa si quieres, en mi país dedicaron, mira, hay una hermana aquí que me preguntaba el otro día que no sabía ayunar, y ella viene de otra iglesia, lleva mucho tiempo, pero no la veo aquí hoy. Entonces, yo le explicaba más o menos, pero ¿qué es el ayuno? El ayuno es dedicar un tiempo determinado sin ingerir alimentos, algunos por un motivo específico o por varios motivos. El ayuno puede ser parcial, que es fragmentado o intermitente, o puede ser total. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema ahora, cuando ya estamos en víspera de la Navidad, cuando estamos entrando en la Navidad? Porque Dios quiere que nos fortalezcamos para obtener nueva victoria en este 2023 que se nos avecina, que viene también.
hablamos sobre la oración, hablamos después del tema de la oración sobre otros temas, como por ejemplo, el domingo pasado hablamos sobre no dejar de sembrar en medio de la aflicción y nos apoyamos en el Salmo 126. Muchos hermanos me dijeron que fueron ministrados por esta prédica, incluyendo nosotros. Pero ahora Dios quiere que tú te prepares en ayuno y oración para poder recibir las bendiciones que Dios tiene para este 2023. Tenemos que prepararnos. El apóstol Pablo en Efesios 6 decía que debemos prepararnos para el día malo. No esperar a que llegue el día malo para prepararnos. Lógicamente Josafat era un hombre que sabía buscar de Dios. Josafat era un hombre que tenía toda su confianza depositada en Dios. Y Josafat, cuando llegó la prueba, él supo qué hacer, cómo hacerlo y a quién acudir. Pero muchos cristianos cuando llegan a la prueba se quieren volver locos, se quieren volver locas. ¿Por qué? Porque no están preparados. Y Dios, yo decía, y lo hemos dicho varias veces, cuando mi esposa le diagnosticaron lo que ustedes saben que le habían diagnosticado, llevaba 2 meses aquí en la iglesia orando y ayunando, toda la madrugada. Yo me iba a trabajar y ella ayunando y orando. Y cuando le dieron esa noticia, ella dijo, no entiendo ahora por qué, si es cuando malo estoy haciendo. Y dije, porque Dios te estaba preparando para el día malo. Dios te estaba preparando para que lo pudieras recibir con fortaleza. Pero ya debido a ese ayuno, a esa oración que tú hiciste antes, ya Dios tenía orquestado todo para que todo saliera a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo para darnos la fuerza para resistir, para soportar. Cuando el ayuno es de más de 3 días, debe ser por un llamado de Dios. Cuando es de más de 3 días. Y después de los 2 días, es conveniente que lo hagan tomando agua. Tomando agua, porque el agua no rompe el ayuno. Después de los 2 días, esto nos rompe el ayuno e hidrata el cuerpo. Moisés ayunó en 2 ocasiones, Éxodo 24:18 y Éxodo 34, y no tomó agua durante 40 días y 40 noches. Yo creo que es el único hombre que lo ha logrado en la Biblia, en el mundo. 40 días y 40 noches estuvo Moisés sin beber agua, sin comer nada, porque estaba conectado en directo con la presencia de Dios. Amén. Y cuando estamos en la presencia de Dios tangiblemente, no necesitamos nada. Nada. Moisés fue sostenido sobrenaturalmente por la presencia de Dios. Estos fueron ayunos dirigidos por Dios. Éxodo 34:28 dice, y me lo vas poniendo rápido, varón, para adelantar, porque es un mini estudio y no quiero que nadie se pierda nada. Éxodo 34:28. Me es más cómodo narrable porque es un poco más grande, pero Dios tiene control de todo. Dice, y Moisés estuvo allí con Jehová. ¿Dónde? En el monte Sinaí. Moisés, o el monte Oreb. Monte Sinaí, monte Oreb, lo mismo. Y él estuvo allí con Jehová. ¿Con quién estaba Moisés? En el monte Sinaí, ¿con quién estaba? Recuerden que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y cuando llegan al monte Sinaí, Dios le dice, sube que quiero hablar contigo. Ahí fue donde le dio las tablas de los mandamientos. Amén. Y dice que, y estuvo allí Moisés ¿con quién? Jehová. ¿Con quién estaba? Con Jehová. Es necesario que se aprenda esto. ¿Con quién estaba? Con Dios, con Jehová. Dios le hablaba ¿qué? Cara a cara. Amén. Estaba ahí Dios, bueno, todos sabemos que es Cristo manifestado, porque fue Cristo que se le manifestó. Porque dice la Biblia que a Dios el Padre ningún hombre puede ver. Ponme para allá porque se está activando sola y hay un ruido ahí tremendo. Está ahí, trata. Señor, declaro que tú le provees una nueva pastora. Tranquilo. ¿Cuánto dice? Amén.
Está bien. No, me gusta porque tengo muchas notas ahí archivadas, ¿sabes? Más práctico. Entonces, 40 días y 40 noches. ¿Cuánto estuvo Moisés? 40, se dice fácil, pero no es fácil. 40 días y 40 noches. Yo me recuerdo cuando yo llegué a este país, estábamos en una iglesia pentecostal y la única que tuvimos cuando llegamos aquí, donde fungimos como pastor también, sin tener el cargo, y tuvimos un ayuno hasta las 9 de la mañana. Y cuando salimos de desayuno, llegamos a casa de un hermano y estaba haciendo un desayuno ahí, con picando salchicha y una cantidad de comida. Y me brindó y le dijo, no, yo estoy en ayuno todavía, voy a estar hasta las 12. Digo, pero ayunando en este país hasta esa hora. O sea, aquí en este país no se ayuna, era en Cuba donde se ayunaba así. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso? Si aquí también, ahora porque tengamos comida y tengamos aquí más condiciones que en nuestro país no vamos a ayunar. O es que ayunábamos allá por la comida y ayunábamos por las cosas materiales. No, hay mil maneras de adorar, de ayunar a Dios para fortalecernos espiritualmente, para muchas cosas y sobre todo ministerial. Dice, Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches, no comió pan ni qué, ni bebió agua. Ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Lógicamente sabemos que cuando Moisés bajó, dice que escuchó un ruido. Josué estaba al pie del monte y cuando bajaron, iban caminando hacia el pueblo, Moisés, al campamento, contento con las tablas en las manos de los 10 mandamientos. Y dice que Josué dijo, ¿y ese ruido que hay en el pueblo? Dice, ¿será que hay problemas? ¿Será que hay alguna situación o estarán de fiesta? Y Moisés dijo, no. Algo está haciendo el pueblo que se ha apartado de Dios. Y era lógicamente que vieron que Moisés se demoraba e hicieron un becerro de oro. Un becerro de oro. Y Aarón, el sacerdote, fue el que se lo hizo. Le dijeron a Aarón, hazme un becerro de oro porque Moisés ya no regresa más. Y llegó y le hicieron cuando Moisés le dijo, Aarón, ¿qué tú has hecho? Y dice, bueno, yo agarré el oro que me trajo la gente, lo tiré al fuego y salió hecho. Salió hecho. Mágicamente salió hecho. ¿Qué justificación? Porque siempre tratamos de justificar las cosas incorrectas. Hay un sonido por ahí, caballero, ¿qué pasa? No. Bueno, si la tabla, sácalo para allá. Pero vamos a comprobar. Sí, es ella. Se metió un demonio aquí. Bueno, reprende en el nombre de Jesús. Oigan. Sí. Entonces dice que muy bueno, me gusta leer esta parte. Y estuvo Moisés allí con el Señor. ¿Con quién estaba él? Con el Señor. 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Esto es humanamente imposible si no se está en la presencia de Dios. Por eso le dije que cuando uno está en la presencia de Dios no necesita nada. Dios es más que suficiente. El nombre de Jehová significa Dios es más que suficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. Conjuga los 3 verbos, conjuga los 3 tiempos gramaticales del verbo ser, fue, es y será. Suplió, suple y suplirá. Cuidó, cuida y cuidará, etc. Ahora, según un estudio exegético, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, tomó agua cuando ayunó. Y el pastor, pero como usted dice, ¿cómo el Hijo de Dios va a tomar agua? Bueno, te lo voy a leer. Marcos 1:13. No lo dice así, pero ya dijo un estudio exegético. Marcos 1:13. Y estuvo allí. ¿Quién estuvo allí? Jesús. Estuvo allí en el desierto. ¿Dónde estaba él? Ustedes saben cómo es el tiempo en el desierto. La inclemencia del tiempo en el desierto. 40 días. ¿Y era qué? ¿Tentado por quién? Por Satanás. No dice que estaba con el Señor. Note bien la diferencia del ayuno de Moisés. ¿Qué dice el ayuno de Moisés? Que estaba con el Señor. Amén.
y en la presencia de Dios. Ahora estaba en el monte Sinaí. Todos sabemos que el monte Sinaí hay árboles, es un lugar más fresco, más condicionado para esto. Y dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Quiere decir que en vez de estar en la presencia del Señor, quien estaba era el diablo colorado. Era Satanás que tentándolo. Porque Satanás sabía que había venido de él a la tierra. Se olía. Él en el mundo espiritual él veía el movimiento. Y él trató de obstaculizarlo. Y estaba con quién? Con la fiera. Estaba con Satanás espiritualmente. Y estaba con quién? Con fieras. Y los ángeles le servían. Ahí, mira el escenario. Cristo estaba en el desierto, que sabe que hay mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Y dice, tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Bueno, creo que los ángeles, ¿qué le podían servir los ángeles a Cristo si él estaba ayunando? Por supuesto que no era comida, era agua. Y también le servían defendiéndolo de la fiera. Es decir, Cristo no estaba cara a cara en la presencia de Dios como Moisés lo hizo. Estaba en el desierto entre fieras, tentado por Satanás. ¿Qué le servían los ángeles? Por supuesto que le estaba sirviendo agua. Mateo 4, del 2 al 3, dice así. Y después de haber ayunado, esto es Cristo, 40 días y 40 noches, tuvo que hambre. ¿Qué es lo primero que tiene una persona cuando ayuna tantos días? Sed. Ahora, lo primero que tiene Cristo cuando termina el ayuno es ¿qué? Hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación dura de Cristo, ¿tú sabes cuál fue la tentación dura de Cristo ahí? Que él, sabiendo que era el hijo de Dios, que podía decir, conviértese en pan, la tentación era no hacerlo, aguantarse para no hacerlo. Porque él lo podía hacer rápido, sin problema. Pero la tentación fue que él sabía que lo podía hacer, pero que no lo podía hacer. No lo debería hacer. Es decir, cuando terminó, que tuvo él hambre. Por lo regular, cuando se termina un ayuno tan largo, se tiene sed. El estómago está inadaptado. Una persona se opera de la vesícula o de algo, se opera y después no puede comer nada sólido por mucho tiempo. El estómago está inadaptado por algún tiempo, los ácidos biliares han estado en reposo por mucho tiempo, necesita irle ¿qué? Tomando ¿qué? Líquidos para adaptar el estómago, porque si no le puede dar una mala digestión. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el Hijo de Dios, miren las condiciones que ayunó para prepararse, para dar comienzo a su ministerio. Sin embargo, muchos creyentes, muchos cristianos, trabajamos para Dios, queremos hacer cosas y ni siquiera buscamos el rostro del Señor para que nos fortalezca, para que nos direccione y para que nos diga lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Ahora, primeramente, examinemos la motivación del ayuno. Esto tiene que ver con lo que nos impulsa a ayunar. Número 1, Josafat se vio motivado a proclamar ayuno por causa de ¿qué? De la gran amenaza que se le enfrentaba. Josafat dijo, yo no voy a poder con esta gente. Mis soldados no están preparados para eso. Son menos. Han sitiado la ciudad. Han rodeado la ciudad. ¿Qué es lo único que me queda hacer?
refugiarnos en Dios. Es el único que puede dar liberarnos. Dios es el único que puede darnos la victoria en medio de conflictos, hermanos y hermanas. En medio de situaciones. Él es nuestro único socorro. Nuestro socorro viene ¿de quién? De Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. David lo decía: yo no confío en mi arco ni confío en ejército, yo confío en el poder de Jehová. Hace algún tiempo había un hermano que me decía: ya he intentado por todas partes, ya fui al banco, ya busqué a las personas que podían ayudarme, no lo hicieron, ya he caminado cielo y tierra y no he logrado nada, he buscado, he gestionado, he hecho, y lo único que me queda es orar. Entonces, ¿qué dice? Lo único que me queda es confiar en Dios, como si no. Lo único que me queda es orar a Dios y dejar que Dios. Eso era lo primero que debe haber hecho. Eso es lo primero. Y mira lo que dice la palabra en segunda, bueno, ya lo leí al principio, no voy a leerlo. Josafat se ve obligado. Se ve, es la única solución. Es lo único que le quedaba, ¿qué? Refugiarse en Dios, humillarse, mandar, proclamar ayuno. Oye, todo el mundo hay que ayunar aquí. Todos vamos a ayunar. Si queremos tener la victoria, hay que ayunar todo el mundo. Y proclamó ayuno. Eso es dependencia del Señor. Eso es creer que Dios es el que va a hacer la obra. Amén. Gloria al Señor. Ahora, vemos que cuando van a salir, bueno, en primer lugar, ustedes pueden leer ahí en Segunda de Crónicas 20:20, que sale un profeta de parte de Dios y le habla y le dice: en Dios estamos seguros, vamos a dar. Y Dios le dice: escuchen, y Josafat dijo: escuchemos a Jehová y a los profetas y seremos prosperados. La obediencia a Dios trae bendición. Entonces, cuando iba a salir el grupo, dice que Josafat puso los cantores delante, los levitas delante, iban cantando alabanza al Señor, y Josafat se quedó también adorando al Señor. Y dice que Dios le dio la victoria de una manera increíble, que nadie se le imaginaba. Dice que el enemigo se viró entre sí y pelearon unos con otros, los de Moab contra el monte de Seir, los de Amón contra los sirios, y se acabaron entre ellos. Dice que Josafat lo único que tuvo que hacer fue ir y despojar las riquezas que ellos tenían y perseguir a los que habían huido y acabar con ellos. Ahí está, pueden leerlo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: oídme en Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Hay que creer en Dios. Amén. Hay que confiar en Dios en todo momento. Ahora, número 2. Esdras publicó ayuno para que el Señor le brindara dirección y protección en el camino. Esdras 8, 21-23 relata que dice que cuando llegó un rey que apoyaba a Israel, dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que la abandonan. Es decir, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Esdras dijo: ya este rey nos está liberando de la esclavitud, de la cautividad en Babilonia. Ahora nosotros nos vamos, pero me da pena pedirle al rey también que me mande un ejército protegiéndonos en el camino, con nuestros bienes, con los niños, con las mujeres. ¿Y qué hizo Esdras? Yo no voy a hablar con hombre alguno, yo no voy a hablar con rey,
yo voy a hablar con mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice, Dios usó a este rey para que nos liberara. Ahora Él nos va también a liberar en el camino. Ahora, Esther proclamó ayuno para que el Señor le diera gracia delante del rey. Esther 4:16. Es decir, había un edicto decretado sobre el pueblo de Israel que iban a matar a todos los israelitas, que iban a acabar con todos los israelitas. Y Esther, Mardoqueo le dice, mira, preséntate delante del rey e intercede por tu pueblo. Y Esther dijo, bueno, a mí no se me es permitido entrar ahí a la presencia del rey. Me pueden cortar la cabeza. Si el rey no levanta el cetro para justificarla, para ampararla, los soldados que estaban ahí, los escoltas, le hubieran quitado la cabeza de sobre sus hombros. Era algo que tenía. Entonces dice, y Esther le mandó decir a Mardoqueo, su tío, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, la capital de Babilonia, y ayunad por mí, y no comáis. ¿Por quién mandó a ayunar? Por ella. Ella iba a hacer algo peligroso. Ayunen por mí, porque me pueden quitar la vida, y de ahí depende la victoria para el pueblo de Israel. Dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Ya digo, yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, aunque esto me cueste la vida. Pero vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a romper en el mundo espiritual la activación que Satanás, usando a Naamán, estaba usando para acabar con el pueblo de Israel. Y ella está diciendo, hay que romper primero en el mundo espiritual todo lo que el ejército del enemigo ha establecido para que en lo físico podamos tener la victoria. Recuerde que esto es un planeta hecho o diseñado para cuerpos con espíritu. Por eso Cristo mismo vino, ¿qué? Por el vientre de una mujer y se hizo hombre para tener la autoridad en este mundo físico. Porque Dios le había dado la autoridad ¿a quién? Al hombre, a Adán y a Eva, para que señoreasen sobre todo. Ahora, por el engaño de Satanás, Satanás le quitó la autoridad a él. Por eso en una de las tentaciones que le dice, mira, tú ves todo esto que hay aquí, le dijo el diablo a Cristo, mira, todo esto aquí a mí se me ha entregado. Todos los bienes del mundo a mí se me han entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán. Le dijo, si tú te postras delante de mí, yo te los doy a ti. Y Cristo no cayó. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo tentarás. Cristo había ayunado ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Y a Él solo le servirás. Estaba fortalecido en el Espíritu. Estaba dirigido por el Espíritu Santo. Ahora Esther se presenta delante del rey, pero dice, primero vamos a pedir refuerzo, vamos a pedir ayuda porque me pueden matar. Efectivamente, cuando se presentó delante del rey, halló gracia delante del rey Darío y él levantó el cetro. Cuando ya le iban a cortar la cabeza, él levantó el cetro y le concedió lo que le había pedido. David se metió en oración y ayuno frente a la presión del enemigo. ¿Cuál es la parte B del Salmo 35, 13? La segunda parte de este versículo, el 13. Yo lo tenía en la tabla, pero bueno, ya. Afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Qué hacía David cuando estaba frente al enemigo? Afligía con ayuno su alma. Afligía su corazón. Recuerden que el ayuno hoy, en la actualidad, no lo hacemos para afligirnos. Lo hacemos para debilitar la carne, para que crezca más Cristo en nosotros, para empoderar más el Espíritu.
en nosotros para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Esas son una de las estrategias del ayuno. Ahora, el rey de Nínive proclamó ayuno. Son 7, le dije 7 motivos por lo cual debemos ayunar. El rey de Nínive proclamó ayuno para buscar la misericordia de Dios. Ustedes saben que Nínive estaba condenada ya. El dictamen de Dios era: Jonás, ve a Nínive y ahí proclama por las calles que va a ser destruida. Y Jonás no quería ir. En primer lugar, Jonás no quería ir porque él sabía que esa gente era mala. Dice que esa gente agarraron a los israelitas, les cortaban la cabeza y los ponían en estacas. Y era terrible lo que hacían los ninivitas. Y Jonás no quería ir porque eran malos y porque él decía. Y el motivo fundamental fue que él dijo al final de su libro, dijo: porque yo sé que tú eres misericordioso. Que tú eres misericordioso y escuchas a aquellos que se arrepienten. En otras palabras, para decírselo mejor. Es decir, que una de las cosas por las que Jonás principalmente no quería ir era porque él sabía que el pueblo se iba a arrepentir y que Dios lo iba a perdonar y que después él iba a quedar como un profeta ambiguo. Quiere decir que la gente diría: ¿sería verdad o sería mentira? Pues mira, te voy a decir algo: muchas veces Dios permite que sus hijos pasen por procesos, porque a veces cuando llega un profeta o llega un pastor, un hombre usado por Dios, una mujer, y le dice: mira, hay un proceso que vas a pasar, y a lo mejor se tiran en ayuno, se tiran en oración y no pasan, y dicen: ¿sería verdad o no sería verdad? Entonces, una de las cosas que Jonás decía: voy a quedar en duda como un profeta ambiguo, y tampoco quiero que Dios se arrepienta. Quiero que esta gente lo acabe con ellos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a leer Jonás 3:5. Bueno, dice que el rey dice que el pueblo escuchó. Y el rey escuchó. Y el pueblo escuchó y dice que oyeron aquello. Y empezaron a ayunar el pueblo. Y después el rey escuchó y dijo: aquí todo el mundo va a ayunar, hasta los animales. Y hasta los animales van a ayunar aquí. Dice: hasta los animales ayunaron en Nínive. Hasta los animales. Dice: aquí no me darán comida a nadie. Y Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron ¿de qué? De silicio. Es decir, ¿recuerdan en Cuba cuando la gente hacía esas promesas? Que se vestían de saco de yute. ¿Recuerdan? Los más los avanzados en edad. Oye, cada vez que tú veías una señora con una saya en mi pueblo, una falda de saco de yute, era donde echaban el arroz. Y eso es bien caluroso y pica. O un pantalón donde está en promesa. Aquí se vistieron de ropas humildes, de ropa, se echaban cenizas encima, vestidos de silicio, se humillaban. Era una manera de humillarse delante de Dios. Ahora, la manera en la actualidad, un corazón contrito y humillado, Dios nos despreciará jamás. Amén. Tener un corazón contrito delante de Dios. Entonces dice: se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Vamos a seguir ahí para... ¿No lo tienen? Bueno, más adelante dice que el rey dijo también: arriba todo el mundo ayunar aquí. Animales, todo el mundo, aquí nadie come nada. Quizá Dios se arrepienta, Dios, del mal que nos iba a hacer. Y así fue, se arrepintió. Bueno, sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni es un hombre que se arrepienta. Eso estaba planificado. Mira, yo te voy a decir, yendo a la realidad, Jonás no estaba ahí porque él quiso. Jonás estaba ahí porque Dios lo obligó. Amén. Jonás se iba para España. Se iba para España, para Tarsis. Y el barco, ¿qué pasó en el barco? Le dijeron: no, hay que tirarle. Y Dios había preparado ¿qué? Un enorme pez. Y el pez lo vomitó. Dio la casualidad que en la costa de Nínive. Ahí salió Jonás embarrado de algas y de vómito y de algas marinas y de no sé cuántas cosas.
Y cuando digo, ¿dónde estoy? En Nínive. Ahí está, no te queda más remedio. Ahora, mira, el número 6. Daniel ayunó para no contaminarse con la comida del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel 1:8. Yo lo tengo aquí. Dice, y Daniel propuso en su corazón, en el centro de la voluntad del alma, no el corazón que fluye sangre, no, hay una concordancia, hay una combinación entre el corazón espiritual y el corazón físico, pero es el centro de la voluntad del alma. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Él les dijo, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo no voy a contaminarme con... hay cristianos que van a tener que ayunar por eso, para no contaminarse con las cosas de este mundo. Para no contaminarse con las cosas de este mundo. Te voy a decir algo, Cristo lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que tener cuidado con esto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia donde quiera que estamos. Y para eso necesitamos ayunar. Para que seamos luz de este mundo. Para que seamos sal de este mundo. Dice, y si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Será tirada a la calle y pisada o pisoteada por los hombres. Ahora, dice, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Él dijo, no, yo no quiero que entre un espíritu de glotonería en mí, de petulancia, un espíritu de, porque soy lo mejor. No, yo voy a mantenerme humilde delante de Dios y prefiero no comer la comida del rey, no contaminarme ni con el vino. Y llegó y le dijeron al jefe de los eunucos, mira, si tú no nos des alimento, respeten eso. Y dice, no, si yo no le doy alimento a ustedes y su semblante palidece, después el rey, mira, me quita la cabeza de sobre los hombros. Entonces ellos le dijeron, mira, prueba con nosotros 10 días. Si tú ves que estamos debilitados, danos alimento. Pero si no, y dice que el jefe de los eunucos se llevaba su comida y el vino para su casa todos los días. Y dice que cada día veía que estaban más robustos Daniel y Mesach, y bueno, los 3 jóvenes hebreos que estaban con él. Dice que los veía más robustos, más colorados, más saludables. Y decía, wow, y así estuvieron todo ese tiempo. Ahora, después del año tercero del rey Ciro, después vuelve a ayunar Daniel, en el año tercero del rey Ciro de Persia, ayunó por 21 días, porque estaba afligido. Y por eso recibió una visión extraordinaria de parte de Dios. Hay gente que dice, vamos a hacer ahora para el inicio del año el ayuno de Daniel, 21 días. No seas copia, no copies, sea original. Ya el ayuno de Daniel fue para aquella época, para no contaminarte con la comida, con el rey, con la comida del rey. Para marcar la diferencia entre los babilónicos y ellos. Ahora, Dios te da otras estrategias en estos tiempos. Ahora, hay gente que dice, bueno, vamos a hacerlo comiendo verdura, comiendo aquello, el ayuno de Daniel. Dice, Daniel 10:2-3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido. ¿Por qué ayunó Daniel? Porque estaba afligido. ¿Por qué estaba afligido? Porque mira la condición que estaba, aunque él estaba en el palacio, su pueblo estaba en cautiverio. Y ayunó Daniel por espacio de 3 semanas. ¿Cuánto es 3 semanas? 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Ungüento es perfume.
Mira, Daniel no comió nada ahí. Ahí dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Quiere decir que el primer ayuno, que no fue de 21 días, fueron de 10 días. Bueno, probaron los 10 días, no se sabe cuántos estuvieron después. Dice que él sí comía verduras y cosas diferentes a la comida del rey. Pero aquí mira, le estaba afligido y él se evitó comer alimentos, manjar, vino, de lo que sea. Como resultado de este ayuno, recibió una visión extraordinaria de parte de Dios. Está aquí en Daniel 10, del 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, se le apareció un ángel a Daniel, cuando él estaba en el ayuno, cuando ya llevaba ya 21 días o más. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Amén. Quiere decir que desde el primer día que Daniel se dispuso a ayunar y se humilló delante de Dios, dice que fueron oídas sus palabras delante de Dios. Desde el primer día. Ahora mire lo que pasa. Más, dice, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios mandó un ángel. ¿A causa de qué? Del ayuno, de la oración, de la aflicción que tenía Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuál es el príncipe de Persia? Era un demonio, un principado ahí en Persia, que evitaba que el ángel llegara. Note bien, el mundo espiritual, usted no lo ve, pero Satanás tiene un ejército. Lea Efesios 6, un ejército bien organizado, principados, potestades, demonios, gobernadores de las tinieblas. Lo tiene organizado. Y como él no puede estar en todas partes como Dios, se vale de ese ejército. Ahora, Daniel se tira en ayuno. Cualquiera diría, no, parece que Dios no me está escuchando. No, pero había una guerra en el mundo espiritual. Había una oposición en el mundo espiritual. Que el ángel le dijo, hubo, más el príncipe del reino de Persia se me opuso. Se lo puso ¿para qué? Para que no llegara donde estaba Daniel. Durante 21 días. ¿Cuántos días? 21 días se lo puso. Y estuvo, ¿quién? Ayunando. Daniel por 21 días. Y dice, pero he aquí, Miguel, no Miguel el que está dirigiendo el culto, no, Rodríguez no. Miguel, el arcángel, dice que es el general del ejército de Dios. Amén. Príncipe de Dios, dice. Pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Bueno, dice, uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Es decir, que tuvo Dios que mandar a Miguel mismo, el arcángel Miguel, el que contendió contra el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿recuerdan? Contendió contra el diablo porque el diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés y hacer un mausoleo para que la gente fuera a adorarle. Dice que y decía, Jehová te reprenda, Satanás. Miguel mismo le decía a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. No lo maldijo. Es el libro de Judas, que no profirió palabras de maldición en contra de Satanás. Entonces dice que ahí tuvo que Dios mandar a Miguel mismo para que se enfrentara a otro principado de la tiniebla. Esto es rango contra rango. Para que ustedes vean que se respetan los rangos en el mundo espiritual. El ángel no podía. El principado de Persia le evitaba que entrara por 21 días. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, voy a mandar uno con un rango similar para que vaya y lo destruya. Dice que el ángel Miguel llegó y enseguida dijo, quítate del medio que él va a pasar. Porque yo tengo más autoridad que tú. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Necesitamos ayunar,
Y aunque no vea los resultados, hay una guerra en el mundo espiritual. Hay una guerra en el mundo espiritual. Tú no lo ves, pero hay cuántos ángeles hay peleando alrededor nuestro, alrededor de nuestros hijos. Por eso una oración activa la intervención de Dios. Dios quiere que mediante la oración y el ayuno le demos entrada a Él, a este mundo físico, para Él tomar la autoridad. ¿Cuántos de ustedes Dios lo ha inquietado, o las intercesoras Dios lo ha hecho, las ha inquietado a medianoche a orar por una persona que hacía tiempo no venía, y Dios lo inquietó y comienzan a orar y orar y orar? Algo Dios rompió ahí. Algo se estableció en el mundo espiritual. Los otros días, cuando la pastora, la operaron y estaba muy adolorida, era las 1:30 de la mañana y se había tomado medicamentos, y voy a acostarme, y cuando voy a acostarme dice, el Espíritu Santo habla en mente, dice, intercede por tu nieta mayor. Bueno, de mi hijo en Tampa, la otra nieta está aquí. Ahora, le dice, intercede por ella, de ellas dos por la mayor. Y yo dije, bueno, ¿será mi mente? ¿O será porque estamos preocupados por esta situación de la pastora? Y llegué a agarrar su foto y comencé a orar por ella. Y reprendí. Y establecí, pero me fue rápido y me acosté a dormir. Al otro día en la mañana me llama mi hijo y me dice, mira, tú sabes que estuvimos la noche entera, desde las 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana en el hospital, porque ella estaba vomitando, fiebre, vomitando, mala digestión, y no aguantaba ni agua en el estómago. Deshidratada completa. Tuvieron que llevarla al hospital. Dice, y a las 4 de la mañana fue que comenzó a mejorar, ahí hubo una oración de intercesión para que Dios tomara cartas en el asunto. Amén. Hay ángeles que se activan y hay demonios que se activan, y Satanás hace una ofensiva, un ataque, pero a la vez Dios usa intercesores para clamar a Dios, para ayunar, para orar, para interceder, para que entonces entren las fuerzas celestiales de Dios y las fuerzas del enemigo quedan destruidas. Número 7. Nuestro Señor Jesús ayunó para que Dios lo respaldara en su vida y ministerio. Fue lo que les contaba ahorita. En Lucas 4:1. Si Dios, el Hijo de Dios, ayunó y se fortaleció para el ministerio, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotros? Es más, hay creyentes que ni siquiera oran. Y eso es un peligro. Te lo digo una cosa, eso es realmente un verdadero peligro. Amén. Porque no estamos recibiendo la directriz de Dios. Porque orar con Dios no solamente hablar y pedir, es también escuchar su voz. Amén. Dejar que Él nos hable a nosotros. Que Él nos ministre. Y Él se encargará mediante la oración, o escuchando una prédica, o escuchando al pastor, o escuchando, leyendo la Biblia, o traer a nuestra mente lo que debemos hacer. Amén. Tenemos que hacerlo. Si queremos pasar a otro nivel de victoria. Conclusión. Existen muchas razones por las cuales ayunar. Lo importante es que el ayuno nos meta a buscar más de Dios. Amén. El ayuno rompe cadenas de incredulidad. Mateo 17, 19, 21 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es decir, que hubo un papá que le trajo a los discípulos a su hijo, que le daba ataque epiléptico, que caía al fuego, caía sobre las piedras, y los discípulos no pudieron liberarlo. No pudieron. Y llegaron y lo trajeron a Cristo. El Padre de lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron. Y Cristo les dijo, lo reprendió, y dice que el muchacho comenzó a dar espuma por la boca, cayó contra una piedra y quedó libre. Dice que había quedado como muerto, pero Cristo lo levantó y ya estaba completamente libre. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Después los discípulos lo llamaron y le dijeron: venga, ¿por qué nosotros no pudimos liberarlo? Y después, por vuestra poca fe. ¿Qué cosa? ¿Por qué fue? Por vuestra poca ¿qué? Fe. Fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará.
y nada os será imposible. Nada, nada. Con una fe tan diminuta como un granito de mostaza. Nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay algunos que dicen, bueno, ¿sería el género que tenía el muchacho? ¿O sería el género de la incredulidad que tenían los discípulos? Porque mira el contexto. Están hablando que los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos librarlo? Y dicen, por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe como un grano de mostaza, nada les será imposible. Dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Quiere decir, para la incredulidad necesitamos ayunar y necesitamos orar para que Dios haga crecer la fe en nosotros. El ayuno debilita la carne para que se fortalezca el espíritu. Lo dije ahorita. Mediante el ayuno Dios nos da victoria ante el enemigo. Recuerden que en esta dispensación de la gracia, dispensación son los gobiernos de Dios en los tiempos. Estamos en la dispensación de la gracia. Recuerda que toda la palabra es verdad. Toda la palabra es verdad. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la verdad de Dios. Es la constitución del reino de Dios. Amén. Ahora, hay una verdad pasada y hay una verdad presente. Estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, en la dispensación de la gracia, ya los Goliat, ya los de Moab, ya los filisteos, se pasaron a la esfera espiritual. Ya no se le presenta un gigante, no, ahora se le presenta un problema, una situación, un diagnóstico, una enfermedad, un conflicto. Goliat se presenta de esa manera. Y sobre todo los de Amalek. Los de Amalek son los que te quieren hacer regresar al mundo. Los músicos se pueden ir pasando. Usted lo sabe que hay espíritus de Amalek que el diablo los sigue usando contra usted. Como hay Goliat, como hay filisteos todavía espiritualmente, los de Amalek, el propósito de, como hay Jezabel, como hay Salón. Oye, te voy a decir una cosa. Hay una cantidad de espíritus de Jezabel terrible en este país y dentro de las iglesias. Jezabel es quien está, bueno, ustedes saben las características de una mujer con Jezabel y hombres también, porque el espíritu ya no tiene sexo. Es que quieren controlarlo todo. Manipularlo todo. Para acá, para allá, quiero controlar a los que están en mi casa, quiero controlar a los que están afuera, quiero controlar que todo el mundo haga lo que yo quiera. Usted detecte ese espíritu y cuando tú no haces lo que ellos quieren, se vienen contra ti. Ahí, esa es la manera de tú detectar el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel va contrario completamente a la voluntad de Dios. Porque ellos quieren que hagan su voluntad, no la de Dios. Y está el espíritu de Salón, que es traición. Salón contrataba gente por detrás. Entonces, pero el espíritu de Amalek, que es el que quiero hablarte ahora, es el que trata de hacerte regresar al mundo. Estás avanzando en los caminos de Dios, eso no me conviene. Yo quiero que tú vuelvas al mundo. Y usa elementos, usa gente, usa cosas, usa circunstancias para mantenerte en el mundo. Y mira lo que pasa en el espíritu de Amalek. Mira, Deuteronomio 25 del 17 al 18. Dios le dice a Moisés, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. ¿De dónde había salido el pueblo de Israel? De Egipto. Ahora, en un lugar desértico, del desierto que nadie esperaba, ese ataque, sale Amalek a atacar por detrás. Dijeron, hay agua en Refirim. Entonces, cuando dijeron, hay agua en Refirim, el pueblo dijo, agua para allá que estamos secos. Y comenzaron a avanzar. Aunque la parte de atrás iban los ancianos, iban los animales, iban las mujeres y los niños, iban los enfermos, aún los más débiles se quedaron detrás.
porque los delante iban apurados porque había agua en Refidim. Se le había dado la noticia. Entonces, dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que habían detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado, y no temió a Dios. Amalek era un descendiente de Saúl. Génesis 36:12. Era el hijo ilegítimo, era un hijo ilegítimo de Elías, hijo de Saúl, que tuvo con una concubina y sus hermanos no lo aceptaron, y él mismo fundó su pueblo en el medio del desierto. Entonces ellos, ¿para qué Satanás usó a Amalek? Los usó para que atacara a un pueblo que no sabía nada de guerra y quisieran volver a Egipto. Bueno, aquí no hay agua, no hay nada, y ahora nos atacan, vamos a volver a Egipto que está más cerca. Porque fue saliendo de Egipto prácticamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Amalek? Regresar a Egipto. Que el pueblo regresara. ¿Cuál es el objetivo del Amalek espiritual en estos tiempos? Que tú regreses al mundo. Porque Egipto tipifica el mundo. Entonces, para esto tenemos que ayudar. ¿A quienes atacó? A los débiles y a los enfermos. Hay débiles dentro de la iglesia. Hay enfermos espirituales dentro de las iglesias. Gracias a Dios aquí no. Pero Satanás los va a atacar porque están ¿dónde? En la retaguardia. Se quedaron rezagados. Se quedaron de último. Dice que el león a quienes atacan son a los que se quedan detrás. A los que no pueden correr, a los que están enfermos de la manada. Por eso tenemos que saber detectar cuando un hermano llega y dice, oye, me parece que lo que dijo el pastor no fue así, porque lo que dijo el pastor, yo creo, yo acá, y yo oí a Chicho de Encuentrapo por allá, en una emisora de no sé qué, que dijo esto, y yo creo, yo. Entonces ya tú tienes que detectar, dice, ay, aquí Amalek lo está atacando a esta persona, yo no me voy a dejar contaminar por él. Ayude por esa persona, ore por esa persona, vamos a rescatarla. Ya que no quieren hacer ellos nada por ellos, ayudémosle nosotros. Que salva del alma el pecado y dice que cubre multitudes de pecados. El ayuno es el ejercicio fundamental que fortalece los músculos espirituales, pero debe ir acompañado de la lectura de la palabra y de la oración. Lógicamente, si estás trabajando, en la mente tú puedes orar. Y cuando vayas a entrar a Facebook, a la hora del lunch, diga, no, voy a leer la palabra de Dios. El ayuno prepara nuestra alma para estar sensible a la voz de Dios. Pongámonos de pie, amada iglesia. Quizás hoy el mensaje no fue tan de que te anima, te solta, te ayuda a tu, pero esto te va a ayudar más para esta temporada. Si obedeces, dale fuerte ese aplauso. Si obedeces la voz de Dios, si comienzas a orar, si comienzas a ayunar, vas a ver cosas diferentes que hasta ahora no las has visto. Si tú continúas haciendo lo mismo que has hecho siempre, vas a lograr los mismos resultados. Si tú quieres lograr cosas diferentes, cambia la estrategia, cambia el plan, haz cosas diferentes. Comienza a ayunar, comienza a adorar. Hoy no lo voy a... Hay gente que dice, ay pastor, pero yo padezco de diabetes, no puedo... Bueno, Dios conoce tu situación, aunque la fe mueve montaña, pero yo no te voy a poner a ti a que tú tengas una crisis. Simplemente, bueno, ¿qué tú tienes? El medicamento. ¿Con qué lo tomas? Con esto. Allá tómate el medicamento y no comas otra cosa hasta tal hora. Ay pastor, pero yo no puedo ayunar por el café. Ay, deja de esconderme. Ah, no, ahí sí no hay justificación, baby.
ahí sí no hay notificación porque eso es un vicio. Y por lo primero que tiene que ver, yo ayunaba fumando para dejar de fumar. Así que ya tú eres madurita, madurito, y tú sabes. Ay, pastor, que me da una taquicardia tremenda. Yo conozco de una migraña. Yo lo conozco, yo conocí un pastor que le daba migraña. Si no ayunaba, si no tomaba café por la mañana, rompe eso, rómpelo, porque es algo que no puede dominarte. Eso no es un medicamento, eso no es algo tan necesario. Rómpalo. Lo primero que tiene que romper es eso. Y toma café cuando termine. Ay, me he metido en terreno bacho. Pero antes de adorar a Dios, yo le voy a decir, ¿quiénes están dispuestos en esta iglesia a ayunar durante esta semana? Y la pastora